Bien, entonces empezamos. A ver. El tema de hoy trata de un paciente con una afección cardíaca. Ya tiene un mayor tiempo, una larga data. A las finales es un paciente típico que ustedes también puedan encontrar en las áreas de emergencia. ¿Ya? No solamente si están trabajando acá, sino en cualquier parte del Perú o del mundo, inclusive, porque es una de las características o de las enfermedades más comunes. Entonces vamos a conocer, vamos a hablar un poco de cada uno de ellos y vamos resolviendo. Ya, señores, a sus compañeros vamos a agregar. En el caso clínico nos presenta los, vamos como siempre a remarcar. Muy bien, dice, un paciente varón de 58 años. Vamos a resaltar esto. Varón de 58 años de edad. También dice que sufre de hipertensión arterial hace 4 años, llevando un tratamiento de manera irregular con losartán, amlodipino, y además también dice, sufre diabetes mellitus tipo 2 desde hace 6 años. Para lo que toma metformina, una tableta de desayuno y también niega antecedentes familiares de cardiopatía. Muy bien, hasta acá, tratamiento creo que ustedes no lo toman todavía, ¿verdad? O si les hace preguntas el doctor con respecto al tratamiento. No, el tratamiento no tocamos a ver. No lo toma, muy bien. Entonces, ya hemos visto también hipertensión arterial. Entonces, esto sí lo vamos a tomar. ¿Recuerdan la hipertensión arterial? Según la AJA, en el 2019, habíamos dicho que se va a clasificar según la presión arterial que presenta, ¿verdad? ¿Cuánto era lo normal? ¿Recuerda? Vamos a borrar acá. Vamos a poner aquí. Pum. Vamos a poner acá presión arterial sistólica, presión arterial diastólica. Muy bien. Entonces, vamos. ¿Cuál era lo normal? ¿Recuerdan? 120 sobre 80. 120 sobre 120 el La Paz. Ajá. A ver, histórico. en la sistólica tendría que ser de 90 hasta 120, es lo normal, ¿ya? Y en la diastólica de 60 hasta 90. Esto es lo normal y estamos hablando obviamente de milímetros de mercurio. Cuando hablamos que ya es una hipertensión arterial grado 1, ¿se acuerdan? Cuando la presión arterial era entre 100, 130, 140. 130 hasta 150, ¿verdad? Era así. Y en la diastólica, cuando iba de 90 hasta 110. Cuando hablamos de una hipertensión arterial grado 2, cuando la presión arterial es de 150 hasta 180, en la sistólica y en la diastólica de 110. Cuando hablábamos de crisis hipertensiva, ¿cuánto tendría que ser la presión arterial? Mayor de 180. 80, correcto. Muy bien. Y la crisis hipertensiva, ¿se acuerdan que habían dos tipos, verdad? Uno que podríamos decir que era urgencia y El otro también emergencia. emergencia. ¿Cuál era la diferencia? En que uno afectaba a un órgano diana. Exacto. Pues, ¿la urgencia o la emergencia? El emergencia. La emergencia, muy bien. Afección de órgano diana. Y en la urgencia no hay lesión, no lesiona órgano diana. ¿Cuáles son los órganos dianas principales? Hemos mencionado 3. El cerebro. 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 Ya, ¿qué más? El riñón también, creo, doctor. El riñón también. ¿Y qué más? Puede ser el corazón. El corazón. Esos son los órganos dianas que afectan. ¿Ya? Esos son. Si, por ejemplo, les digo a un paciente con una presión arterial de mayor de 180 y mayor de 130, y le dice, doctora, me duele la cabeza, estoy vomitando, siento palpitación y he dejado de orinar desde ayer. Ah, este señor, y su presión ustedes le encuentran 180 sobre 130, 110.
Entonces ya, esto es O por si acaso, no significa que debe ser así, ya. Esto o esto. Entonces ustedes lo encuentran y entonces estamos frente a una emergencia. Eso es hipertensión arterial. Necesito que recuerden para poder seguir avanzando. ¿Qué más dice? Diabetes mellitus tipo 2. Muy bien. La diabetes mellitus, ¿se acuerdan que se clasificaban también en 3, no? La diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2. ¿Y cuál era el otro? Dada y gestacional. Diabetes mellitus, no, Dada. ¿no? Y también el tipo LADA, ¿no? Me estaba olvidando del Sí. tipo LADA. Diabetes mellitus tipo LADA. Sí, tipo LADA. Eso es diabetes mellitus. ¿Sí? Y habíamos hablado también de los criterios para considerar que un paciente es diabético. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? La glucosa en ayuna mayor a 126. Glucosa en ayunas mayor de Que la, 126, ¿no? la Gramos por glucosa decilitro. en azar. ¿Qué más? Glucosa en azar, que va a ser mayor de 200 con los signos y Glucosa, síntomas, con las ah, 4P. glucosa al azar mayor de 200 más sintomatología, o mejor dicho, clínica de diabetes, ¿no? ¿Como cuáles las 4? Hablamos las 4. ¿Cuáles eran las 4P? Polifagia, polidipsia, Ujú. poliuria y pérdida de peso. Perfecto. ¿Qué más? Otro criterio diagnóstico. La hemoglobina glucosilada Hemoglobina mayor a 7 glucosilada, ¿no? ¿Cuánto tiene que ser? ¿Mayor de cuánto? a 7, 7. 6.5. ¿no? También algunos autores dicen mayor de 6 puntos. Creo que en la última guía esto es lo que se define, mayor de 6.5. No me equivoco, esta es la última guía 2020, si no me equivoco. ¿Y cuál más? Falta uno más. Falta un hito más. El test Prueba de de tolerancia. tolerancia. Esa es de tolerancia a la glucosa, ¿no? ¿Cuánto de glucosa se le daba al paciente? 70 75 gramos. gramos. 70 gramos. 175 gramos, ¿no? Muy bien, lo toma y a las 2 horas, ¿cuánto tiene que Mayor tener a de 140. mayor de 140? Sí, eso es para decir que el paciente es diabético, ¿ya? Diabético. Y estos ya son los criterios diagnósticos, ¿ya? Criterios diagnósticos. Muy bien, están expeditas en eso, sigamos avanzando. ¿Dudas, preguntas? Ninguno creo, ¿no? A ver, ¿con quién estamos hoy? Estamos con Erika, con Gabriel y con Kate. Muy bien. Vamos a ir preguntando cada uno porque tiene que recordar. Muy bien, a ver, sigamos. Dice, hace 6 meses fue remitido médico general a la consulta de cardiología, consulta externa de cardiología, por presentar dolor torácico al caminar de tipo opresivo, con irradiación hacia el cuello que aparecía cuando realizaba esfuerzos moderados, como cuáles: subir 2 pisos de escalera o momentos de estrés laboral. Importante, ¿no? Dice, y que desaparecía tras reposo 5 minutos. Ese es un dato muy importante. Desaparece, dice, por solamente hay que descansar. El nivel de esfuerzo al que se iniciaba no se había modificado. Dice, se diagnostica en aquella ocasión con una angina de pecho crónica extrema. Muy bien. Ustedes que ya han revisado el caso en esta parte, vamos a mencionar. De otro polvo. Con azul. Muy bien. A ver, dice acá nuestro paciente presenta dolor torácico opresivo, irradiación al cuello, con esfuerzos moderados, sube más de 2 pisos de escalera y ya comienza a presentar esos esfuerzos, y también cuando hay un estrés laboral importante, ¿no? Y que desaparece en reposo a los 5 minutos. ¿Frente a qué cuadro estamos hablando? Acá ya nos dice, ¿no? Una angina de pecho. Entonces tenemos angina de pecho.
¿O que no se ve? Sí se ve. Sí se ve, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tenemos la angina de pecho. La angina de pecho, ustedes sabrán que es un conjunto de signos clínicos característicos y que pueden ser de dos tipos. Acá vamos a seleccionar angina de Guerrero. Pueden ser de dos tipos, ¿no? Puede ser de origen cardíaco y no cardíaco. Cardíaco y no cardíaco. Un momento, por favor, creo que es esto. Pues disculpen, se estaba descargando el laptop. Entonces decíamos que teníamos aquí la angina de pecho, ¿verdad? Puede ser de origen cardíaco o no cardíaco. Pero la angina de pecho en sí se clasifica también de otra forma. Se va a clasificar una angina de pecho estable, una angina de pecho inestable y la denominada angina de pecho espástica o de Prinzmetal. Prinzmetal. En estas dos clasificaciones es la que se, perdón, estas tres clasificaciones es la que se utiliza. ¿Qué es la angina de pecho estable? Es aquella que se va a presentar en dos situaciones, en el esfuerzo y también cuando hay presencia de estrés. La inestable va a presentar principalmente en el reposo y también en el esfuerzo. Y ahorita vamos a ver en qué diferencias. Mientras que la de Prinzmetal solamente ocurre, ¿por qué? Por un vasoespasmo, es decir, contracción rápida y relajación rápida de las arterias coronarias. ¿Ya? Vasoespasmo. Eso también puede presentarse durante el reposo o durante el esfuerzo. Prinzmetal es una variante. ¿Qué más? ¿Qué ocurre aquí? En la estable, ¿cuál es la diferencia de la inestable? Que es lo principal. Que va a calma al reposo. Y principalmente dura menos de 20 minutos. Algunos autores dicen hasta menos de 5. Mientras que la inestable, esta solamente calma con el tratamiento farmacológico. Y también, ya, también, este de acá dura más de 20 minutos. Y todo este cuadro clínico es lo que denominamos un síndrome coronario. Muy bien, ¿frente a qué escenario nos estamos encontrando? Es decir, el paciente. ¿Frente a qué patología nos hallamos? ¿Será una angina de pecho estable, inestable o de Prinzmetal? Es el caso. ¿Qué será? ¿Estable, inestable o Prinzmetal? No está. Estable, porque ya te lo dice y aparte, Estable. claro, Ah, estable. es estable. Sí, es estable. ¿Ya? Estable. El caso ya te lo dice y aparte también dice que pasa los 5 minutos solamente con descanso. ¿Ya? Un descanso. Pero hay algo que yo necesito que recuerden bien y esto es algo que deben llevarse. Eso de repente no les dicen los doctores. Nosotros, para identificar el dolor en una angina de pecho, nosotros tenemos esto, manejamos dos cosas. Los signos clínicos típicos, los signos
típicos. A ver, demorando en verse. No sé si. Sí, ahí está. Los signos típicos y los signos atípicos. Signos atípicos. A ver, un momentito, voy a salir de la y lo voy a volver a iniciar porque creo que la laptop está bloqueando. Muy bien, decía, había signos típicos y signos atípicos. Y esto lo vamos a mencionar. Dentro de los signos atípicos, porque el típico es lo que está mencionando el caso. Dolor torácico opresivo, que se irradia al cuello, que también tiene moderados esfuerzos. Eso es un signo típico. Pero el atípico, y que es raro encontrar en pacientes, pero que puede haber, son principalmente dolor en epigastrio. Te puede llegar y decirles, me arde o siento como que me quema el estómago. Ustedes le dicen, usted debe tener una gastritis, una úlcera. Lo mandan a su casa a los 10, 20 minutos de un infarto muere. ¿Por qué ocurre esto? Porque la presentación del dolor epigástrico es una de las formas de presentar un infarto, ¿ya? Principalmente del corazón. Ya vamos a ver de qué caras. Pero si ustedes tienen un paciente que tiene todos los riesgos de sufrir un infarto, pero que su presentación clínica es epigastralgia o ardor de estómago, eso de ahí ustedes tienen que evaluarlo más, tienen que descartar un infarto de corazón. ¿Qué más? También un hipo. También los pacientes mayormente llegan con hipo a la emergencia. Y también es un cuadro clínico típico en lo que presentan las anginas de pecho. ¿Qué más? También el dolor torácico, pero generalizado. No les va a decir, no, me duele acá no, no. Va a decir, me duele todo el pecho. Y más cuando toso. Entonces acá, dolor. Entonces acá tienen que descartar causas pulmonares o causas cardíacas. Preguntas hasta acá, chicos, dudas, preguntas acá. ¿Está claro? Si no, normal, repito. Sí, doctora, está claro. Muy bien. ¿Qué más tienen que saber de esto? Tienen que saber que se debe realizar una adecuada anamnesis. Ya acá lo anamnesis. ¿Qué significa esto? Un buen examen físico y una buena exploración. La anamnesis es una muy buena exploración de qué? Del dolor en base a lo que el paciente te menciona. Y acá uno tiene que preguntarle al paciente el inicio. ¿Cómo fue? ¿Qué ocurrió el dolor? ¿Ocurrió de forma brusca, progresivo? Y de repente le dicen, no, me empezó a doler el pecho como a las 10 de la mañana, no tenía mucho dolor, pero ahora que ya son las 5 me duele bastante. Y esa es la forma de inicio. ¿Cómo empezó ya? Es decir, no, estaba trabajando y de golpe me empezó el dolor y es fuerte, y por eso vine ahorita. Eso de ahí es el inicio. ¿Qué más? Localización. Junto con la localización, la irradiación. La irradiación. ¿Qué significa? Que ustedes tienen que hallar dónde está el dolor y aparte de ese dolor, ¿se va a algún lado más? Se mantiene en la zona donde el paciente refiere. También la duración. Duración. Ya habíamos hablado, ¿no? Menor de 20 minutos puede tratarse de una angina estable. Mayor de 20 minutos, inestable. Y otra cosa más vemos, los desencadenantes. Desencadenantes o los atenuantes. Significa las formas en las que el dolor se alivia. Desencadenantes en las que se inicia. De repente dicen, no, estaba trabajando y comencé a presentar el dolor. Ya está.
Pero me agaché, me acosté y me pasó el dolor. Eso es una atenuante. Todo eso tienen que ver. ¿Qué más? Los síntomas acompañantes. Síntomas acompañantes. En estos síntomas acompañantes tienen que mencionar si hay presencia. Aparte del dolor, náuseas, hay vómitos, vamos a tener mareos, todo, palpitaciones quizá, todo ello. Y finalmente, y el dolor es un periodo, es agudo, pues de tipo crónico. ¿Y cómo veo esto? Ya habíamos hablado, cuando es crónico, ¿cuánto tiempo tiene que tener? ¿Más de cuánto? 3 meses, ¿no? El dolor. No, sí, siempre me duele, ya llevo como un año así igualito, me viene, me va. No, me he empezado primera vez hoy, ¿no? Tarde. Y ya es todo esto es lo que ustedes tienen que consultar en el paciente. Y es casi lo mismo que se ha evaluado en su caso clínico. Por eso también lo menciono. Muy bien, sigamos. ¿Qué más dice? Dice acá, de 2 días acudió a emergencia, dice. Del hospital acompañado por sus familiares por presentar qué cosa. Dolor precordial opresivo. Aparición súbita, es lo que les decía. ¿Después de qué? De un esfuerzo físico intenso. Se irradia hacia dónde? Hacia el brazo izquierdo. De más de 20 minutos de duración. ¿Alivió el reposo? No, dice. No alivió el reposo ni con la administración de nitroglicerina sublingual, que es uno de los medicamentos utilizados para un infarto de miocardio o de repente para una angina de pecho. Ya más de 20 minutos. Ya estamos hablando de qué? ¿De qué tipo de angina? ¿Estable o inestable? Inestable, doctor. Inestable, ¿no? Y aparte dice que no alivia el reposo, más todavía, más criterio. ¿Qué más dice? ¿Acompañado de qué? Sudoración, frialdad, falta de aire. ¿Cómo se denomina semiológicamente la falta de aire? Disnea. ¿No? Y sensación de muerte, dice acá. Dice, se realizó un electrocardiograma, que es el estudio eléctrico del corazón. Ya vamos a ver cuál es. Y donde se observó, dice, supradesnivel del segmento ST 2 milímetros. ¿De qué? Derivadas B1 y B4. Por lo cual el paciente fue hospitalizado. Todo esto es criterios que tiene el. Hoy vamos a remarcar un poquito más respecto a la clínica y no olvidar la clínica de la angina. Clínica de la angina de pecho. ¿Cuál es esa clínica? Perdón. ¿Cuál es esta clínica? Tenemos un paciente con angina estable, o si es una angina inestable. Inestable. Ahora, en la estable, ¿qué ocurre? Es de origen precipitado, pero ¿en frente a qué? Se precipita frente al estrés o el esfuerzo. Una de las características. Más. Puede también desencadenarse por el frío. Hay pacientes que se desencadenan si están a mayor altura o mayor frío. El tiempo de duración mayormente es de menos de 20 minutos. Algunos autores refieren que puede durar hasta 5 minutos. ¿Sí? Y pasa. Si uno descansa, pasa. Y justamente la otra característica, cede al reposo. ¿Qué más? O también si se administra, ¿qué cosa? El tratamiento farmacológico. En este caso, nitroglicina. Frente a esto estamos en un tipo de angina estable. En la inestable, ¿qué hay? Todo lo contrario. Se precipita, pero no necesariamente con la actividad. Ocurre mayormente en el reposo. El dolor es en el reposo. También es de duración prolongada. Duración prolongada. ¿Cuánto tiempo hemos dicho? Más de 20 minutos. Más de 20 minutos. No cede al reposo
y en algunas ocasiones el tratamiento farmacológico. Y también está acompañado de algunos signos y síntomas agregados, como por ejemplo, náuseas, ¿sí? Vómitos o diaforesis. ¿Qué era diaforesis? Duración excesiva. Sudoración excesiva, ¿verdad? O sudoración. Eso de ahí es diaforesis. Muy bien. Entonces, estamos frente a un cuadro de ¿qué? Ya habíamos visto, de angina inestable. Hasta acá el paciente tiene todos los criterios de una angina inestable. ¿Qué más dice? Dice, se indicó tratamiento con oxígeno suplementario de 2 a 3 litros. Oxígeno suplementario. Bueno, se administró morfina para el dolor. Se administró ácido salicílico para también ayudar un poco al dolor y también para evitar la formación de un trombo. Logré también para su presión. Atorvastatina porque ya vamos a ver lo que tiene. Para la presión, carvedilol, sumarestat con todo el paquete. Aparte también dice se realiza una trombólisis, ¿no? Una trombólisis con TPA, ¿no? De 15 mililitros. Eso de ahí ya lo vamos a conocer, no vamos a hacer hincapié en. Muy bien, lo que sí necesito que recuerden, y ya lo vamos a mencionar, es con respecto al EKG. Ustedes han visto un EKG típico de repente. Yo en las imágenes a veces hasta que se tatúan en los estudiantes de medicina, que viene de esta forma, ¿no? Muy bien. Esta es la onda P. Este es la onda P, perdón, P, Q, R, S. Este es el segmento QRS. Y acá tenemos la onda T. Este de acá es lo que se hay en un electrocardiograma normal. Dice acá que mi paciente tiene en el electrocardiograma un supradesnivel del segmento ST. O sea, desde aquí hasta acá es el segmento ST. Y dice que el paciente lo presenta. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que se halló en el EKG? Algo así. Algo así. Algo así. Y este es el supradesnivel. Supradesnivel, es decir, está elevado. Y esto también es indicativo de algunas cosas. Vamos a avanzar y vamos a poder seguir conociendo más. ¿Qué más? A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos, dice, el examen físico, mucosas húmedas por la diaforesis obviamente, y normocoloreada, es decir, no hay palidez. Tejido celular subcutáneo, no infiltrado, aparato respiratorio, murmullo vesicular normal, no se auscultan estertores, pero sí presenta frecuencia respiratoria de 30, ¿no? Aparato cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos y con buen tono, que son un poco raros, teniendo en cuenta su hipertensión. Tiene una frecuencia cardíaca de 100 latidos. Y una presión arterial de ¿cuánto? 150 sobre 100. Abdomen globuloso, no doloroso. La palpación, dice, ni tampoco a la palpación superficial ni profunda. No visceromegalia, ruidos de hierro presente. En el examen neurológico consciente, orientado en tiempo, espacio y persona, en los signos meningios. En sus medidas antropométricas que encuentran un peso de 78 kilos y mide 1,65 m. Al examen de laboratorio, hemoglobina normal, hematocrito normal, 44%. Los leucocitos, a ver, esto ya hemos visto en la clase anterior. ¿Los leucocitos estarán normal o estarán disminuidos o elevados? Normal. Normal, ¿no? Los abastonados, Normal. normal. Segmentados, 65%, normal o elevado o disminuido. Estaba normal. Normal. Basófilos, eosinófilos,
También normal. Monocitos, Normal. normal, ¿no? Ligeramente, por ahí hasta 6, pero algunos dicen hasta 8, así que linfocitos, 26, ¿no? Conteo de plaquetas. Las plaquetas, ¿cuánto estarán? ¿Normal, elevado o disminuido? Disminuido. Disminuido. ¿Cuánto es lo normal? ¿Recuerda? ¿Mm? ¿Cuánto era lo normal? A ver, 150.000. ¿no? De 200.000 a 400.000, algunos decían de 250.000 a 400.000, ¿no? Por ahí está en el límite, en el límite. ¿Qué más? Glucosa, ¿cómo está? 185, mírenme, pero no sabemos si es en ayunas, ¿no? O si es después de comer, pero igual de todas maneras está elevado. Creatinina, normal. Colesterol total, ¿estará disminuido o elevado? Elevado. Elevado, muy bien. Ujú. El LDL, También. elevado, ¿no? Colesterol HDL, disminuido, normal o elevado. Bajo, disminuido. Bajo, ¿no? Disminuido. Disminuido. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? ¿El LDL o el HDL? ¿Quién es el bueno? El bueno, el HDL. HDL. HDL, correcto. Es el colesterol. El malo, el LDL. ¿Y los triglicéridos estarán elevados, estarán normales, estarán elevados? Disminuidos. Elevados. Elevado también. Correcto. Y dice, radiografía de tórax normal. Por ahí más o menos ya nos vamos a orientar. Muy bien, entonces aquí, vamos a ver. Comencemos por arriba. Dice, frecuencia respiratoria de 30 por minuto. Frecuencia cardíaca de 110 por minuto. Presenta una presión arterial de 150/100. Esto es normal hallarlo porque dice en el caso que el paciente es hipertenso. ¿Hace cuánto? Hace 4. Pero ¿es normal que esté elevado o sería ya que su hipertensión es descompensada o descontrolada? Podríamos decir que es descompensada, ¿no? ¿Qué? Porque está elevado y a pesar de que recibe tratamiento. ¿Qué más nos dice acá? Bueno, la frecuencia respiratoria de 30 por la misma disnea que presenta el esfuerzo y la frecuencia cardíaca para compensar, ¿no? Dice peso 78 kilogramos. Talla 1,65 m. ¿Cuánto será el IMC? ¿Alguien lo ha sacado? Vamos a recordar la fórmula. IMC Salía era como 29.2, algo así. 29.2. A ver, vamos a ver. El IMC, ¿cómo se obtenía? Visión, ¿no? ¿De qué? Peso. Logramos, no se olviden, por la talla. ¿En qué? En metros al cuadrado, ¿verdad? Entonces son 70 entre 1,65 al cuadrado. A mí me salió 28,67. Pero igual está elevado, ¿no? ¿Cuánto era lo normal? El índice de masa corporal normal. Cuando yo decía que era normal o que mi paciente estaba dentro de los rangos normales. A ver, Gabriel, ¿te acuerdas? Señorita No Erika, recuerdo exactamente. ¿sí? Erika, De 20 a 25, doctor. de 20, ¿no? Algunos decían de 19 hasta 25 es lo normal. Cuando el paciente tenía sobrepeso, ¿de cuánto a cuánto era? ¿De 25 hasta 30. cuánto? 25 a 30. 30. 30. Y cuando ya hablábamos de obesidad, mayor de 30, Mayor obviamente, de ¿no? 30. Pero la obesidad también, ¿recuerdan que había una obesidad grado 1 y de grado 2, ¿no? ¿Cuánto era del grado 1?
30, 35. A 35. Y de grado 2, mayor de Mayor de 35. 35. Correcto. Mi paciente entonces, ¿en qué estará? Sobrepeso. En sobrepeso, ¿no? Está en un sobrepeso. Y aparte también dice que tiene glucosa elevada. A ver, vamos a recordar nuevamente el laboratorio. Glucosa. ¿Cuánto es lo normal? En ayunas 826. No, a ver, es de 70 hasta 100. Ah, Las nuevas sí, guías. de 70 a 100. Sí. Ya antes decían hasta 110. Ahora las nuevas guías dicen de 70 a 100. El colesterol total. ¿Cuánto es lo normal? Tiene que ser menor de 2. ¿Cuánto tiene que ser el LDL? Tiene que ser menor de 150. ¿Cuánto debe ser el HDL? Mayor de 60. Mayor de 60. ¿Y los triglicéridos? Va a variar. Algunos autores dicen menor de 200, otros de menor de 160. Vamos a considerarlo menor de 160. Ya, estos son los valores normales. Y mi paciente está presentando esos valores muy alterados. Hemoglobina en un varón, ¿cuánto debe ser lo normal? Habíamos mencionado también cuando hicimos anemia, ¿recuerdan? De 14 a 16. 14 a 16 gramos por decilitro. Eso es lo normal. No se olviden, ¿ya? Y mi paciente está en 14. Ahí, casi al límite. Está bien, está en lo normal. Y la radiografía de tórax dice que es normal. ¿Por qué les digo que es un poco extraño? Porque mi paciente en el examen de la radiografía de tórax lo que me tiene que mostrar es una cardiomegalia, ya que estamos hablando de un paciente hipertenso, o al menos tiene que haber alguna alteración aquí, ¿ya? Cardiomegalia. ¿Sí? Cardiomegalia. Les digo porque como el músculo cardíaco, perdonen, el músculo cardíaco es como el músculo esquelético. Cuando más actividad o mayor fuerza se le ponga, más rápido van a crecer sus células y por ende va a tener mayor presencia de tamaño, mayor tamaño. Eso se denomina cardiomegalia. Hasta acá, chicos, dudas, preguntas. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ninguna, ¿no? Entonces vamos aquí. Bueno, en datos básicos, ustedes ya lo van a agregar. Bueno, ya hemos hablado. Vamos a numerarlo rápidamente. Paciente varón de 58 años. Es hipertenso, dice, hace 4 años. Tiene diabetes mellitus tipo 2. Hace 6 años. Acá yo puedo decir que la hipertensión es por consecuencia de la diabetes. La diabetes se presenta. El dolor, ¿no? Dolor típico, un dolor torácico opresivo, que se presenta al esfuerzo, que dura aproximadamente 5 minutos y cede con el reposo, y que además también el cardiólogo en ese momento le hizo un diagnóstico de qué, de angina crónica de estable, ¿no? Una angina de pecho estable, crónica estable. Además también un nuevo episodio de dolor de inicio súbito, que menciona que se irradia al brazo izquierdo, dolor anginoso, y que dura más de 20 minutos. Dura más de 20 minutos. También no alivia el reposo y no responde, hay respuesta al tratamiento farmacológico.
¿Qué más dice? Tiene sensación de muerte y en el EKG, en el electrocardiograma, encuentran un supradesnivel ST mayor a 2 milímetros y también que estos se encuentran en las caras V1 hasta V. Muy bien, todo esto. Problemas de salud. A ver, ustedes esto ya lo han analizado y han encontrado algunos problemas de salud, ¿no? ¿No es así en su clase o todavía no lo hacen? Sí, ya no sé. Sí lo han hecho. A ver, vamos a ver si coinciden con el que he planteado yo. Miren, todas las características del dolor que presenta el paciente y los antecedentes de los mismos, por ejemplo, que antes tuvo un dolor que le pasó con el reposo, pero que ahora el dolor es constante, no le pasa ni con el tratamiento y dura más de 20 minutos, se irradia el brazo izquierdo, todo eso lo encontré como síndrome coronario agudo. ¿A ese problema de salud también llegaron ustedes? Sí, sí, doctor. Sí, ¿no? Aparte, como dentro de este síndrome no se consideran los hallazgos del EKG, también lo he considerado aparte. En un EKG con supradesnivel, desnivel, sí, supradesnivel, en segmento en ST, ¿sí? O ST elevado. Y ya les voy a mencionar cuáles son mis hipótesis diagnósticas en base a este problema. ¿Qué más? He encontrado dislipidemia. Dislipidemia, porque el paciente tenía todo elevado, ¿no? Triglicéridos, colesterol, LDL y el HDL que estaba abajo. Dislipidemia. Dislipidemia mixta. Mixta, correcto. ¿Sí? Dislipidemia mixta. Muy bien. ¿Qué más he encontrado? En este caso, ya los problemas de salud que ya viene arrastrando hace tiempo. Hipertensión arterial. Hipertensión arterial. Que lo tiene y justamente lo pongo como problema porque también está elevado. Si era normal, no se consideraría como problema de salud. Y el número 5, he considerado también la hiperglicemia. Hiperglicemia. Sí. Otro antecedente de diabetes y también menciona que está en 180. Esos son los problemas de salud que yo he identificado. Dígame, ¿algunos En lugar de hiperglicemia puede ser diabetes? también podría manejarse como diabetes? Sí, porque ya el doctor nos dijo que sí, diabetes. Diabetes. Directamente el diagnóstico, diabetes mellitus. Muy bien. Y esos son todos los problemas. ¿Alguno más que hayan encontrado? Porque el caso es ligeramente Nos dijo también sobrepeso. sobrepeso. Ujú. No sé Ya. cómo lo ponemos. Si es como sobrepeso, ya tendríamos que mencionar ahí síndrome metabólico. A ver, ¿hay criterios para síndrome metabólico? ¿Se Sí. acuerdan cuáles eran los criterios? Sí, hay. Que Entonces, tenga, en vez de dislipidemia mixta, podríamos manejarlo como síndrome metabólico porque le engloba todo, ¿no? o puede ser dislipidemia mixta, que Ya, esté relacionada con sobrepeso. también, sí, también. Creo que más a eso se refería. Ujú, también. Entonces quedarían eso. Sí, en eso nada. Sí. Muy bien, a ver, ahora sí, lo que a ustedes más les gusta responder en esta parte, los diagnósticos. Y como les dije la primera vez también, cada docente tiene una manera diferente de trabajar. Muy bien, síndrome coronario agudo. ¿Qué diagnósticos se pueden obtener de esto en base a lo que hallamos en el paciente? No se olvide, un problema de salud, a ver, esto es un poco extra, un problema de salud es no estable, no refutable. Es decir, que este diagnóstico son los que el paciente tiene. No deben ser refutables ni cambiables. Ni cambiables. ¿Ya?
¿Cómo así? Si ustedes hayan síndrome coronario agudo, es porque ese problema tiene. Entonces, ¿tiene todos los criterios? Claro. Dolor torácico, irradia el brazo, dura más de 20 minutos, no hay respuesta en el reposo, todo es un síndrome coronario. ¿Hay alguna forma de refutarlo? No. EKG super de niveles NST. ¿Hay forma de refutarlo? No, porque es un hallazgo que ya está. La dislipidemia mixta, también hay forma de refutarlo. Yo puedo decir que de repente es síndrome metabólico, pero ¿hay criterios para el síndrome metabólico también, junto con la dislipidemia mixta, para poder cambiarse? ¿Qué necesito yo con los criterios? El paciente tenga obesidad. Tengo una obesidad, ¿verdad? ¿Qué más? Un perímetro abdominal, ¿correcto? Eso necesito más Creo datos. que también tenía que tener como antes de diabetes mellitus, tensión arterial. ¿Podría Mm, ser? y diabetes no. Y una presión arterial elevada sí está dentro de los criterios. Podríamos ver, pero la dislipidemia mixta más lo engloba porque no nos dan el perímetro abdominal del paciente. Solamente el IMC que lo hemos obtenido nosotros. Por eso más o menos lo he dejado así. Hipertensión arterial, obviamente el paciente ya lo tiene como diagnóstico. Esto no se puede cambiar. Y la diabetes mellitus 2 tipo 2 también, igual, ya lo tiene el paciente. Entonces, como le digo, un problema es refutable, no es refutable ni cambiable, pero el diagnóstico puede ser cambiante. Y para plantear un diagnóstico, ustedes tienen que basarse primero en lo más común. Luego ir a lo poco común. ¿A qué me baso con esto? De que ustedes tienen un diagnóstico, por ejemplo, con un paciente que tiene hemoptisis, tiene tos, tiene pérdida de peso, y me dice que es un trabajador de salud, ¿qué diagnósticos le puedo poner ahí? Que hemos visto la semana pasada. Tuberculosis. La primero que se me viene a la mente, que es lo más común. ¿Cuál es el otro? Cáncer de pulmón, que también es lo más común, es lo más frecuente. Esos son los diagnósticos que pueden ser cambiantes. Puede ser uno o puede ser lo otro. ¿Cómo lo voy a hacer? Con los estudios complementarios. Pero sería común que yo ponga en el paciente como hipótesis diagnóstica un EPOC. ¿Mm? ¿Podría ser un EPOC? O podría ser de repente una sarcoidosis. Es principalmente pacientes que trabajan en la mina. Yo le puedo poner ese diagnóstico. Mi paciente con sarcoidosis, con un EPOC también cursan con casi lo mismo. Eso de ahí es lo que quiero que entiendan. El diagnóstico puede ser cambiante porque se va a descubrir si es o no es en base a los hallazgos de laboratorio y de imagen que se tenga. Pero los problemas no se pueden refutar ni se pueden cambiar. ¿Sí? Eso es lo que voy. Y por eso, en base a lo que hemos encontrado en el paciente, el síndrome coronario agudo, se emiten los siguientes diagnósticos. Principalmente que un Zika ST elevado, ¿no? Ya vamos a hablar qué es el Zika. O también como IMA, ¿no? Ese también es el famoso IMA. ¿Qué más? Podríamos decir que el paciente tiene una angina, hecho, inestable, pero crónica. Tenía una estable, ¿verdad? Pero de repente el paciente ya lo ha presentado antes, pero en el caso clínico no lo menciona, pero puede ser que lo haya tenido y necesito confirmarlo con más anamnesis, con más estudio. ¿Qué otra cosa más? De repente, esa presencia del dolor que tiene, que inició súbitamente, de repente no es una angina de pecho inestable, de repente es una angina de la otra variante. ¿Cuál era? Metal, ¿no? De repente es por un vasoespasmo, porque es la primera vez también que le está presentando el paciente. Y yo digo, no, de repente es metal, no es una inestable.
Entonces tengo que hacer unos estudios para determinar. Estas son las hipótesis diagnósticas en base al síndrome coronario. ¿Preguntas hasta acá, chicos? No, doctor. Muy bien, sigamos entonces. Para el problema 2, dice EKG supradesnivel en ST. ¿Qué enfermedades cardíacas, obviamente, porque estamos en el mundo de la cardiología aquí con el paciente, me pueden generar un ST elevado? Primero, como diagnóstico, nuevamente, al igual que el síndrome coronario, un SICA. Un SICA ST elevado, ¿sí? También denominado IMA. ¿Qué más? Una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y esto es más pegado a la realidad porque el paciente es hipertenso. Y al haber hipertensión hay un aumento del tamaño del corazón y por ende hay una hipertrofia que puede ser también del ventrículo o de las aurículas. ¿Qué otra cosa más me da una superdesnivel en ST y que mayormente se confunde con un infarto? La pericarditis. Pericarditis aguda. También se confunde con un EKG. Y en el EKG se puede confundir. Y para esto tenemos que identificar si el paciente tiene factores de riesgo, como por ejemplo, eh, alguna enfermedad cardíaca, por ejemplo, autoinmune, ¿sí? De repente algún proceso infeccioso que haya tenido, todo ello. Pero no en cardíaco, sino en otro lado, que se puede haber llegado por eso y generar la pericarditis. ¿Qué otra más? Otra de las características que también se puede confundir con un ST elevado, en este caso es la una hiperpotasemia lo que me va a generar es una elevación del segmento T, más que todo del segmento T, pero se puede confundir con un infarto de miocardio. Estas son las hipótesis diagnósticas para el problema 2. Para el problema 3, la dislipidemia. ¿Qué hipótesis diagnósticas puedo tener en frente a esto? ¿Sí? Acá puedo hablar de un síndrome metabólico. Me faltaría hacer más estudios, ¿no? Perímetro abdominal, todo ello. Acá necesito encontrar más. ¿Qué otra cosa más para una dislipidemia mixta? ¿Qué más? Una complicación de las mismas, ¿no? Una aterosclerosis. ¿Qué puede ser? También síndrome coronario agudo también puede ser a causa de la aterosclerosis de coronarias. Y esta es la aterosclerosis periférica. ¿Qué más? Hay una enfermedad, no menciona que hay cardíaca. Bueno, solamente menciona que el paciente no tiene enfermedad cardíaca, pero hay una patología que se denomina dislipidemia familiar o hipercolesterolemia familiar. También podría ser una de las causas, si no sabemos. Hipercolesterolemia familiar. Puede ser hereditario inclusive y no sabemos. Solamente nos dice que el paciente niega antecedentes familiares cardíacos. Pero no nos dice nada de esto. De repente sí lo es. Y estamos en un cuadro que de repente no sabíamos, ¿no? De repente es un problema ya hereditario. Esos son los problemas, las hipótesis diagnósticas para el problema 3. Para el problema 4, bueno, ya está de más. En este caso podríamos tratar como una hipertensión arterial. Tipo, ahora sí, por la presión arterial que tiene el paciente. ¿Qué tipo de presión sería? ¿Qué tipo de hipertensión? ¿Tipo 1 o tipo 2? Tipo 2, doctor. Tipo 2, muy bien. ¿Sí? Una hipertensión arterial tipo 2, pero como está elevada, es descompensada. Compensada. ¿Sí? Hipertensión arterial tipo 2 descompensada. O de repente para el paciente ya no sería una hipertensión, pero podríamos sospechar que está haciendo una crisis hipertensiva. Un poco extraño por la presión, ¿no? Pero puede ocurrir crisis hipertensiva.
crisis hipertensiva. Lo mismo para el problema 6, perdón, para el problema 5. Es la diabetes. Acá es una diabetes mellitus tipo 2 descompensada. Es el único diagnóstico para este problema porque el diagnóstico de fondo ya está presente. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Algo? Ninguna. Ninguna. Entonces, ahora sí, lo que les había pedido que vayan repasando la fisiología y la anatomía del corazón. Muy bien, vamos con la anatomía. Nuestro corazoncito. Vamos a hacer esto. Entonces, aquí viene la aorta, el aórtico. Nuestro corazón tiene también vasos sanguíneos que lo irrigan. ¿Ya? Y esos vasos sanguíneos son provenientes de la aorta. Esta es la arteria aorta. Es la primera arteria del corazón que sobresale. ¿Ya? De esta aorta va a descender dos arterias principales. Van a salir la arteria coronaria derecha, arteria coronaria derecha, y la arteria coronaria, coronaria. La arteria coronaria izquierda. Pero a la vez la arteria coronaria izquierda se va a dividir en dos arterias. Se va a dividir en una arteria interventricular anterior, ¿sí? Y en una arteria circunfleja que se va hacia atrás. Arteria circunfleja, y esta es la arteria interventricular anterior. Justamente está acá. Esta es la interventricular, la arteria circunfleja, y esta es la coronaria izquierda. Mientras que acá tengo la coronaria derecha. Y una vez que la circunfleja, la arteria circunfleja, nace, ¿sí? Va a formar la arteria. Las arterias que van hacia el ventrículo izquierdo, perdón, de acá. La arteria, ¿sí? Coronaria. Teníamos acá el gran tronco de la arteria. En este caso va hacia la parte posterior, que es la de la circunfleja, ¿sí? Y una interventricular, pero posterior. Una arteria interventricular, pero posterior. A ver, entonces recordemos, tengo la arteria circunfleja que está acá, y esta va a emitir la arteria interventricular, pero posterior. Arteria interventricular, pero posterior. Anterior. De esto lo que se llevan ustedes más que todo es lo siguiente: la arteria derecha va a controlar todo lo que es el ritmo del corazón. Ritmo del corazón, es decir, todo lo que es eléctrico. Mientras que la coronaria izquierda va a controlar todo lo que es mecánico. Toda la acción de contracción del corazón como músculo lo controla la arteria coronaria izquierda, mientras que la arteria coronaria derecha, todo lo que es el ritmo eléctrico del corazón. Esto es importante que lo sepan. Y en un angiograma, que es esta acá, angiograma de las coronarias, cuando se introduce el contraste, esto es lo que se observa. Estas son las arterias como se observan en vivo. Y cuando llegue a haber una obstrucción, se puede ver una formación de un coágulo y parte así transparente, como lo pueden ver en esta zona. Y acá me dice a mí que hay un trombo y un coágulo que lo está obstruyendo y que por eso está generando un problema cardíaco. ¿Ya? Por esto es importante que ustedes conozcan esto. ¿Cuáles son las arterias del corazón? Las principales vasos sanguíneos que lo irrigan.
Y también la actividad fisiológica. En fisiología nosotros tenemos nuestro corazoncito que va más o menos así. Y acá sí me van a ayudar ustedes. ¿Cómo se llama el lugar donde inicia la actividad eléctrica en el corazón? El Y que nódulo sinusal. exacto, el Sinuclear. nódulo sinusal. ¿Que se encuentra en dónde? ¿En la aurícula o en el ventrículo? La Derecho, aurícula izquierda. En derecha. el aurículo derecho, ¿verdad? Sí, más o menos es así. Ahí inicia, en el nodo sinusal. Una vez que se emite o se recibe la señal en el nodo sinusal, esta señal se emite hacia otro nodo que está un poquito más abajo, casi entre el tabique. ¿Cómo se denomina ese nodo? Aurículo ventricular. Nodo aurículo-ventricular. El nodo sinusal manda la descarga eléctrica y manda la señalización de que el corazón debe latir rápido. Pero el que controla es el nodo aurículo-ventricular. Este le dice al corazón cuánto debe latir. Que lo normal en frecuencia cardíaca es entre 70 a 90 latidos por minuto. ¿Qué lo dice? Ahora, una vez que pasa del nodo sinusal, tiene que llegar obviamente a los ventrículos. ¿Y cuál es la red nerviosa que lo va a unir? ¿De acuerdo? El haz de His. El haz de His. Sus fibras. ¿Cómo se llaman esas fibras? eh, Haz de His. ¿Cómo se llaman La estas fibras? ¿De quién? De de Purkinje. Purkinje. De Purkinje, muy bien. Esa es la parte de las fibras del haz de His que controla el paso del corazón de forma interventricular, ¿ya? Interventricular. Y luego acá se va a dividir en dos ramas, ¿no? ¿Cómo se llaman esas ramas? La izquierda y la derecha. Es la rama izquierda y acá la rama derecha. Y esta es la actividad eléctrica del corazón. Es decir, el nodo sinusal inicia la señalización, el nodo AB lo controla y se transmite hacia ¿dónde? Hacia todas las aurículas y los ventrículos. Principalmente acá en los ventrículos del corazón. El haz de His es una fibra que evita que tanto la señalización regrese y genere un problema cardíaco, como son las arritmias. ¿Ya? Y principalmente el nodo auriculoventricular también lo que controla es el llenado telediastólico durante el momento de la presión arterial. Telediastólico. En la presión arterial o también durante el llenado de las cámaras cardíacas. Cuando hablamos de telediastólico es que se llena, permite el llenado de toda la sangre en las cavidades durante la diástole. Correcto. Y también tenemos que recordar la actividad, cómo se genera o cuáles son las formas en las que el corazón va a tener actividad. Y para eso tenemos este cuadro. En este cuadro se va a tener la forma gráfica de la actividad eléctrica muscular. Como pueden observar, esta de acá, que estoy señalando con la flechita, es la actividad del músculo estriado. Mientras que está de negro, principalmente son las de el corazón, principalmente. Para ello necesitamos el impulso nervioso, ¿no? Se emite un impulso y va a iniciar todo el proceso de ¿cuál? De contracción muscular. La contracción muscular. Y durante el proceso de la contracción también lo dividimos por fase. En la fase 0, que en la de la despolarización, como ven acá en el gráfico, hay ingreso de un electrolito muy importante, el sodio. ¿A través de qué? De los canales, ¿sí? De los canales rápidos de sodio. Señalar acá. Ingresa el sodio a través de los canales rápidos. ¿Sí? Ingresa, genera la despolarización y luego hay un periodo de pico en donde ya comienza a haber el periodo de reposo. Es así. Justamente en el pico va a salir otro electrolito,
Si nosotros estamos acá haciendo ingresar sodio, ¿cuál es el otro electrolito que va a salir? ¿Con quién trabaja mayormente el sodio? O el calcio. ¿Con el calcio? O con el potasio. Con el potasio. Potasio. El potasio sale para que se pueda relajar. En estas fases, esto se va a dividir en fases. Cuando ingresa el sodio es la fase 0. Cuando llega al pico máximo de contracción en la despolarización y sale el potasio, es la fase 1. Durante el periodo de meseta, como pueden observar aquí también, durante el periodo de meseta, ocurre la denominada fase 2, en donde va a ingresar principalmente calcio para mantener la contracción. Y va a salir ¿quién? El potasio, que es un elemento, un electrolito que en forma intracelular lo tenemos en mayor cantidad. Luego sigue el reposo, ¿no? la repolarización, y acá encontramos la fase 3, en donde también hay salida de potasio. Finalmente, el reposo en sí, ¿no? Ya pasamos la fase de contracción y acá encontramos la fase de reposo. Y la fase de reposo en voltajes es hasta menos 90 milivoltios. Ya no se olviden, menos 90 milivoltios. Y la fase de contracción máxima puede llegar hasta los 20 milivoltios. ¿Ya? Y los electrolitos que participan es esto, justamente el potasio, el sodio y el calcio. Ahora, recuerdan que hace un momento les mencioné que había un supradesnivel, ¿verdad? Y que puede ser causado por hiperpotasemia. ¿Qué significa? Que hay tanto potasio que esta parte de relajación se va a extender más, porque no sale. Más o menos sería así. Más o menos sería así. Y en vez de ir hacia abajo, hace esto. Hace esto. Aumenta el tamaño de la meseta o de la fase, porque hay un acúmulo de potasio. Esto es un caso de hiperpotasemia. Y si hablamos netamente del corazón, dentro de del músculo cardíaco, o en general de los músculos, tenemos dos proteínas, proteínas importantes que permiten la contracción. Una de ellas es un filamento grueso y el otro es un filamento delgado. ¿Cómo se llama el filamento grueso? Se llama el filamento delgado, que tenía su cabecita, un ATP. Y estas dos proteínas al unirse me producen la contracción y la relajación. ¿Recuerdan cuál es? La miosina. La miosina. ¿Y la miosina cuál es? ¿La delgada o la gruesa? La gruesa. No, la miosina es la delgada. Miosina. ¿Ya? Miosina. Y la actina va a ser justamente esto, la parte gruesa, ¿no? Proteínas. La actina. Pero dentro de la actina también tengo dos proteínas más que están formando su componente. Y que esto lo llevamos en un paciente cardíaco que está comenzando a generar una lesión importante en el corazón. Hablamos en este caso de troponina y de la tropomiosina. Tropomiosina. ¿Por qué les digo esto? Porque estas proteínas, cuando está un paciente con infarto y una necrosis, se van a liberar y en la sangre los vamos a encontrar elevados, principalmente la troponina. ¿Sí? Y eso de ahí es lo que nos permite a nosotros identificar si el paciente está sufriendo o no de una necrosis cardíaca por un infarto. ¿Está hasta acá claro? ¿Alguna duda, alguna pregunta?
Está claro, ¿verdad? Entonces sigamos. Ahora sí, vamos a hablar netamente del electrocardiograma, que es lo que hemos encontrado en el paciente. Ahora, el electrocardiograma, como ya hemos dicho, lo que va a estudiar es la actividad eléctrica del corazón. La actividad eléctrica del corazón, a través de cada uno de los procesos y de las partes de quienes, del nodo sinusal y del nodo auriculoventricular y también por ahí del ADI, ¿no? Como pueden ver en esta gráfica, las partes de un electrocardiograma se relacionan a las fases en las que todas estas actividades eléctricas que se presentan van a estar representadas. Y aquí vamos a mencionar algo. Vamos a ver. Vamos a comenzar con lo del electrocardiograma. Antes de comenzar a hablar de cada una de las partes de qué representa cada onda y cada signo. En el electrocardiograma nosotros tenemos derivaciones. Se denominan derivaciones precordiales. Todas a las que se colocan justamente, ¿no? Justamente en todo el tórax. Y esas derivadas son del 1 al 6. También tenemos las de los miembros. Las precordiales son 6. Y también tenemos en los miembros. En los miembros tenemos también 6 derivaciones. De estas 6 derivaciones los voy a clasificar en que en bipolares, aquellas que son derivadas 1, 2 y 3 en romano, mientras que las monopolares son aquellas a las que vamos a encontrar dentro del estudio del electrocardiograma como ABL, ABF y ABR. ¿Sí? Acá. En esta parte no me quiero explayar mucho porque esto es un tema muy largo. El electrocardiograma es prácticamente toda una clase de 2-3 horas, pero lo más importante que quiero que recuerden es esto y las caras ya las vamos a mencionar, pero esta parte, ¿qué significa el trazado del electrocardiograma? El trazado del electrocardiograma, como pueden ver, tiene la onda P, el segmento QRS, la onda T y por ahí también puede haber la onda T. Pero ¿qué significa cada uno? En la onda P, la mitad de la onda P significa que está ocurriendo la despolarización auricular, ¿no? Principalmente la actividad eléctrica, la despolarización auricular. Pero la mitad será polarización de la aurícula. La otra mitad ya tiene que ver la despolarización de la aurícula. Eso de acá es lo que representa la onda P, la despolarización. Es el inicio ya de la parte eléctrica que va a originarse, ¿qué cosa? Con la, bueno, que se va a ocurrir después, la contracción auricular. Es justamente esta parte, ¿sí? El PR. La onda P hasta donde ocurre el R. Todo eso viene a ser ya la contracción auricular propiamente dicha. Contracción auricular. Contracción auricular. Que representa las ondas QRS. El Q, que es esta parte de abajo, el Q, lo que va a representar va a ser la despolarización, pero del septo, ¿sí? El septo, es decir, de acá, del tabique. Esa es despolarización, polarización del septo. El R, que está acá arribita, me representa la despolarización, pero ventricular. Despolarización ventricular. Ventricular. Y el ST me va a representar toda esta parte, ¿qué cosa?
Ya la contracción, pero no auricular, sino la contracción ventricular. Ya no auricular, sino ventricular. Finalmente, la onda T viene a ser, ¿qué cosa? La repolarización. La onda T es esta, la repo. Todo lo que ya hemos hablado en el fenómeno, ¿no? Que justamente está acá. El gráfico que ya habíamos visto hace un momento de las fases de la contracción muscular está representado en toda esta parte del electro. Pero claro, dudas, chicos, que les he mareado con esto. Hola, ¿siguen ahí? ¿Siguen vivos? Sí, más o Sí, menos. Entendí. más o menos, Cuando ya. repasamos el video. Ah, ya, cuando repasen el video ya lo van a ver. Listo, ahora vamos a hablar de lo que mencionaba en el electrocardiograma del paciente, ¿no? Esto, V1, V2, ¿qué significa eso? Vamos a hacer una representación esquemática. Este es el tórax, obviamente. Acá tengo la vértebra. Y acá tengo mi corazón, ¿no? Más o menos. Más o menos. Esto de acá, las derivadas precordiales, lo que me van a indicar a mí son cada parte del corazón, principalmente del ventrículo izquierdo. Ya tengo ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, más que todo del lado izquierdo. Es la parte que mayor afección tiene un paciente. Entonces, ¿qué me representa cada uno? Me representa cada corazón. En esta zona, entonces tenemos al septum, una septal, al septo, septal, que está representado por la derivada B1 y B2. Si hay alguna alteración en estas derivadas precordiales, significa que el septum interventricular está dañado. ¿Qué más? El B3 y B4 me representan toda la cara anterior del corazón. ¿Sí? Toda la cara anterior del corazón. Y finalmente, esta parte que es lateral, y voy a poner todo lo que es lateral, pero en este caso lateral bajo, porque todavía hay una parte por aquí, lateral bajo, solamente los que faltan, P5, VC. Esas son las derivadas precordiales y esto es lo que me indica. Ahora, me dice que el paciente tiene aumentos del supradesnivel del segmento ST. ¿En dónde? ¿En qué derivadas? Del 1 al 4. Entonces, ustedes ya me pueden decir qué cara del corazón se está afectando. ¿Mm? ¿Qué caras del corazón se está afectando? A ver, chicos, ya lo hemos visto. Dice que tiene B1, del V1 al V4. Entonces, ¿qué caras serán? Ya, las caras anteroseptales, es decir, la cara anterior y la del septo. La cara lateral alto lo vamos a identificar principalmente con las derivadas de 1, ¿sí? Y el AVL. Con eso yo encuentro el lateral alto. La cara posterior del corazón, voy a estudiar con qué derivaciones. Las derivaciones V1 y V2, pero siempre y cuando haya un infradesnivel. Infradesnivel. ¿Sí? Infradesnivel. Cuando es patológico y hay supradesnivel, significa que está en el lado izquierdo. Pero si yo encuentro un infradesnivel, tengo que sospechar que mi infarto está en la cara posterior. En la cara posterior. Tengo que hacer un electrocardiograma nuevamente, pero con las derivadas, en vez de ponerlo para el lado izquierdo, las tengo que poner en el lado derecho. Hallar la cara posterior. Igual también la cara
En la cara inferior, ¿cómo es que yo la identifico? Principalmente cuando estoy encontrando, ¿sí? Un momento. Cuando estoy encontrando las derivadas que me faltan. La derivada 2, derivada 3 y principalmente el A. En estas caras yo encuentro la cara inferior del corazón, que son las caras principales que yo estoy evaluando en un electrocardiograma. Mi paciente en este caso tiene alteración de esto, de la región anterocentral. Entonces significa que tiene una isquemia, porque tiene un superdesnivel isquemia antero. Ya vamos a ver también qué arterias ven afectadas. Yo digo isquemia porque en un electrocardiograma lo que yo voy a representar es lo siguiente. Yo encuentro lesión o alteración. Si yo encuentro alteración, principalmente la onda P, lo que yo estoy encontrando en la misma, ¿sí? En la onda P, yo estoy encontrando un proceso de, perdón, estoy encontrando acá en la onda P un proceso de necrosis. Ya está alterado la onda P, estoy encontrando frente a un proceso de necrosis. Y yo encuentro alterado el segmento, sí, el segmento PQR, el RS, estoy frente a un proceso de isquemia. Y si encuentro alterado la onda T, estoy frente a un proceso de una lesión de disminución de sangre que me puede generar eso. Mi paciente dice que tiene supradesnivel, entonces en QRS, ¿no? El segmento S, si no me equivoco. Eso de ahí significa de que hay un proceso de lesión y de isquemia que está ocurriendo en el corazón. Una supradesnivel de RT me está indicando eso. Si la onda P también se encuentra comprometida, ya estoy frente a una necrosis. ¿Sí? Lo que me descartaría un infarto agudo de miocardio por necrosis. De acá ya lo revisamos bonito en la parte de tú. Pero bueno, el repaso del video. Y esto es lo que van a encontrar ustedes en el electrocardiograma. Estas son las derivadas precordiales, como les digo, perdón, de los miembros, que son 1, 2, 3, y el ABR, ABL y ABF, que son los monofásicos, y 1, 2 y 3, que son bifásicos, y las precordiales, ¿no? V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Y la que respecta a la derivada 2 es la que me permite a mí evaluar mucho. Evalúo aquí la derivada más exacta del electrocardiograma para hacer la evaluación del corazón. Y eso es lo que hay. Y esta también me va a permitir a mí medir la frecuencia cardíaca del corazón. También identificar lesiones rápida y oportuna antes de comenzar a ver cada una de las partes. Y eso es lo que les decía. En un infarto, este es el supradesnivel. Este es más o menos lo que se hay en un electrocardiograma con un infarto por supradesnivel. En cambio, la miocarditis o la pericarditis, la endocarditis, yo encuentro casi parecido a esto. ¿Lo ven? También hay un supradesnivel. Pero como pueden ver, primero hay una parte como si fuera un valle, ¿no? Esta parte es la que me, a comparación del infarto, me lo da. Necesitamos evaluar el cardiograma. Solamente dice supradesnivel, pero no en el caso clínico. Pero no sabemos si es de esta forma como infarto o de esta forma como miocarditis. Dentro de las hipótesis diagnósticas se ha puesto pericarditis aguda por justamente este proceso
Tenemos que tener la imagen. Hasta acá, chicos, dudas, preguntas. Creo que no haya quedado en claro. Sí, doctor, Sí, dime. para estar más, para memorizarnos mejor, vamos a revisar la grabación también. Como Ah, esto ya. está un poquito Ujú. complicado, lo vamos a revisar. Ya listo. Espérame. Vamos a continuar. Eso es lo que les decía. La angina de pecho. La angina de pecho ya hemos hablado bastante de esto, que viene a ser un dolor cardíaco, principalmente que ocurre a nivel del tórax anterior, ¿sí? Pero que no necesariamente es de origen netamente cardíaco, también puede ser extracardíaco, como por ejemplo en cardíaco, las coronarias principalmente, ¿no? Alteraciones de las coronarias, que en una angina de pecho estable o inestable, o también puede ser por una pericarditis, si es que no es coronaria, no ya es parte de las capas del corazón. Carditis, miocarditis, valvulopatías, prolapso de decir se cae la válvula mitral del corazón. Todas esas son alteraciones cardíacas que no pueden generar una angina de pecho. Y en las no cardíacas, son las esofágicas, los espasmos esofágicos, los reflujos gastroesofágicos, son los más comunes. Gastritis también dentro del cuadro. Pulmonar es una tromboembolia pulmonar. Se puede confundir también como una enfermedad por una angina de pecho. ¿Sí? Me produce una angina de pecho y se puede confundir con un infarto. Acá ya depende mucho de la clínica que presente el paciente. Muy diferente a una típica. Y la clasificación de severidad de la angina de pecho va a ser determinada por la Sociedad Canadiense de Cardiovascular, en la cual me va a dar las clases. Dice que en la clase 1 el paciente tiene la actividad normal y no causa ninguna angina, mientras que en la clase 2 hay ligera limitación de la actividad. La angina se presenta al andar o a subir escaleras rápidamente, al hacer ejercicio, que es la principal causa, o de las principales causas, ofrenda un estrés emocional. La clase 3 me dice que ya hay una marcada limitación de la actividad física, el paciente ya no puede hacer. También dice que presenta al caminar 2 manzanas o al subir un tramo de las escaleras. Sube de un primer al segundo piso y se cansó. Y eso de ahí también puede estar involucrado en la clase 3. Finalmente la clase 4 que ya incapacita para moverse. Ya no puede ni siquiera desplazarse, necesita ayuda. Y esto de acá son las clases. Ahora, mi paciente tiene ¿qué grado? Según lo que hemos estado evaluando, tiene un grado 2, que ya poco a poco está haciendo evolución hacia el grado. Es lo que respecta a la clasificación de la angina de pecho. Y acá más o menos lo que ustedes van a encontrar, ¿no? Si es retroesternal, qué tipo de patologías son las más comunes. Si se hacia el hombro, también igual. Hacia el brazo, lo mismo. Si está en el hemitórax izquierdo, que es toda esta parte, qué patologías también encuentran. Si es en el epigastrio, ¿sí? Y en el hemitórax derecho. Esto les va a permitir a ustedes identificar, según el dolor, qué tipo de enfermedad o qué patología puede que tenga el paciente. Bien, entonces, ¿cómo es que mi paciente llega a tener un posible infarto de miocardio a través de los procesos patológicos? Entonces, para esto lo que yo tengo que recordar es esta enfermedad, aterosclerosis, que es la formación de placa, una placa principalmente grasa, ¿sí? En las arterias, redes de las arterias. Y vamos a hablar acá del mecanismo fisiopatológico. Tengo mi arteria y según lo que vamos a ir señalando, vamos a ir marcando, ¿ya? La arteria, mi endotelio, que es la capa que está recubriendo por dentro, el endotelio vascular, y el músculo liso, ¿no? Capa íntima, una arteria. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo
¿Cómo yo puedo tener la aterosclerosis? Principalmente tengo que acumular factores de riesgo. Factores de riesgo son, en pacífico, la persona sufre de diabetes mellitus tipo 2, principalmente, en la cual haya una producción de glicosilación avanzada. ¿Se acuerdan de la fisiopatología de la diabetes en donde mencioné de que como el paciente tiene exceso de nivel de glucosa en sangre, nuestro cerebro lo interpreta como que no está ingresando a la célula y comienza a liberar los mecanismos catabólicos de los lípidos y de las proteínas? Ocurre por esto. Otro de los factores es la hipertensión arterial. La hipertensión arterial lo que me va a generar es un estrés hemodinámico. Este estrés hemodinámico lo que me genera es aún más un daño del endotelio vascular. Más, ¿qué otro factor de riesgo tengo que tener para formarme una aterosclerosis? La dislipidemia. La dislipidemia es otro factor de riesgo. ¿Por qué? Porque comienza a haber un aumento de los lípidos tóxicos. ¿Cuáles son esos lípidos tóxicos? Principalmente el LDL. El ser fumador, ¿sí? El tabaquismo también es un factor de riesgo. Muy importante, porque hay sustancias tóxicas dentro del cigarrillo que también generan lesiones vasculares. Todo esto, todos estos factores de riesgo, lo que me van a conllevar es a una disfunción endotelial, en donde yo voy a presentar un aumento de la permeabilidad vaso para que puedan pasar ¿quién? El LDL. Y una vez que el LDL ingresa al endotelio, se va a acumular en la túnica íntima. Ingresa. Está aquí. Vamos a hacer el gráfico a la par. Va a acumular justamente ingresando. Cuando estoy coloreando de amarillo. Cuando se está acumulando en la túnica íntima del endotelio, perdón, del vaso sanguíneo de la arteria principalmente, lo que va a producir es lo siguiente. Va a haber un acúmulo de células inflamatorias. Células inflamatorias que van a llegar acá principalmente son los monocitos. Ya están en el tejido, se denomina macrófago. El macrófago va a digerir a estos cúmulos de lípidos y se van a transformar en células espumosas. Las células espumosas es la principal encuentro dentro de las arterias afectadas por el LDL, por el acúmulo de lípidos. Y esto de acá es lo que hay, célula espinosa. Entonces, ¿cómo encuentro la célula espinosa? Más o menos encuentro el macrófago con su núcleo, pero dentro de ella una gran gota de grasa. Una gran gota de grasa. Es una célula espinosa. ¿Qué más? También encuentro dentro de ellas un infiltrado de los linfocitos. Comienza a aparecer la presencia de linfocitos dentro de la túnica de la célula dañada. Y también encuentro, ¿qué cosa? Detritus celular. ¿Qué son los detritus celulares? Los detritus celulares vienen a ser las partes desnaturalizadas o las partes de las células espumosas que han estallado debido a la apoptosis. Son los detritus celulares. Y todo ello lo que me va a conllevar finalmente es a la presencia de unas toxinas a nivel del endotelio en las cuales el LDL oxida en el endotelio y genera toda esta respuesta. Que lo que se denomina finalmente es una estrella grasa.
como respuesta de la oxidación del LDL dentro de él. Y esto de acá se puede evidenciar de forma macroscópica. Pero ¿qué más? Sigamos la secuencia. Hasta aquí es la primera parte de la enfermedad. Ello, obviamente, esta disfunción endotelial va a generar liberación de sustancias proinflamatorias. También protrombóticas. Y mayormente aumento de la adhesión plaquetaria. ¿Por qué? Nuestro cuerpo lo interpreta como que la mayor permeabilidad que ocurre por el daño endotelial se debe a que hay una ruptura de vaso. Entonces, las adherir para formar un coágulo. Esto es el aumento de la adhesión plaquetaria. Y se va adheriendo. Y obviamente la plaqueta no también se une con se va a unirse ahí. Este proceso de respuesta inflamatoria en general lo que va a conllevar es el aumento de linfocitos para que sigan llevando y de los monocitos. Los monocitos lo que van a hacer es transformarse en macrófagos y convertirse, bueno, y seguir convirtiéndose en ¿qué? En células. O sea, va a seguir aumentando las células espumosas. La misma va a seguir aumentando. Vamos a poner acá. Va a seguir aumentando y como va a seguir permeabilizando, se va a seguir aumentando, lo que se va a generar dentro de la misma como respuesta es una placa. Y esto de acá es la placa de arteriosclerosis en un paciente. Es lo que se va a denominar como la lesión microscópica. La lesión microscópica que encontramos en el vaso sanguíneo. Esto de acá va a conseguir, va a seguir conllevando es que se siga aumentando la liberación de colesterol en la túnica media, ¿sí? Y en la íntima de las arterias. Y la cosa no queda ahí. Cuando ya se está liberando y se está generando más respuesta de las células espumosas, lo que se va a conllevar es que los tejidos musculares lisos comiencen a generar una respuesta de migración, es decir, comienzan a ponerse alrededor de esa placa. Se está formando aquí células espumosas y lípidos. Y al ocurrir esta migración y deformación del vaso, va a perder el elasticidad. Entonces, como respuesta, hay una activación de la migración del tejido muscular, del tejido liso muscular del vaso, y por ende, eso lo que me conlleva es a una pérdida de elasticidad de la arteria. Por eso que su calibre se ve reducido y ya no va a haber una respuesta. Y esta también es una de las causas por haber un aumento de la presión arterial, porque aumenta la resistencia vascular periférica y por ende la presión. Cuando hay una pérdida de la elasticidad del vaso sanguíneo, lo que comienza a haber un aumento en producción es de otra sustancia llamada colágeno, que va a mantener esta placa unida a la misma con mayor fuerza. No solamente puede ser de esta forma, también puede ser de mayor tamaño y cubrir casi toda la luz de la arteria. Este aumento de la producción de colágeno lo que genera también es una sobreelevación del endotelio llamado placa de ateroma. Conclusión, la placa de ateroma es esto. Lo que encontramos dentro de ellas, células inflamatorias, células espumosas, linfocitos, los dendritos celulares y también encontramos el LDL oxidado junto con fibras de colágeno y plaquetas. Todo esto es una placa de ateroma. Y el placa de ateroma lo que puede generar también es una activación de la hemostasia, puede romperse y formar un trombo. Y esta formación de trombo puede obstruir
obstrucción aguda. ¿De qué? De los vasos sanguíneos. Puede ir hacia el cerebro, generar el famoso derrame cerebral, pero por isquemia, o también que puede llegar hacia el corazón y generar lo que se denomina cardiopatía, que justamente es lo que está presentando mi paciente. Mi paciente tiene todos estos factores de riesgo y lo que se ha generado es toda esta respuesta patológica dentro del mismo para que me conlleve a una cardiopatía isquémica que se está representando por una angina de pecho. Y te explica por qué mi paciente lo está presentando. En un inicio de repente ha sido aguda, perdón, estable porque la placa o el trombo que se desprendió no ha sido tan grande y se ha resuelto solo, es decir, se ha solito desaparecido. Pero puede ser que en la segunda vez ya la placa es más grande y esto genere una respuesta mucho mayor de la misma y ya haya obstruido un mayor vaso. Muy bien, vamos a continuar hasta acá. Y bueno, como ya sabemos, tenemos el corazón, tenemos nuestra arteria. Una vez que haya llegado el trombo hasta ese lado, obstruye el flujo sanguíneo y lo que va a comenzar a formarse es una isquemia, ¿no? Y por ende una necrosis. Necrosis del músculo. ¿Por qué? Porque hay una isquemia por una disminución de la oxigenación del mismo. ¿Qué más ocurre? Cuando hay esta necrosis, obviamente la célula muscular se ve alterada. Y esta célula comienza a morir y libera sus productos de desecho y proteínas, entre ellas la tropomiosina y la troponina. En un examen de laboratorio se encuentran elevadas cuando hay un infarto agudo de miocardio. Y esto explica por qué el paciente todo ese proceso. El corazón deja de funcionar, deja de bombear adecuadamente la sangre y genera la lesión. Ahora, dentro del mismo, de la evaluación del SICA, nosotros podemos mencionar de que el SICA en sí, que es el síndrome isquémico coronario agudo, que puede ser por una oclusión total o parcial de la arteria, puede dividirse en dos partes. Una que es ST disminuido o normal, con elevación del segmento. Cuando estamos dentro de esto, de una HT normal o disminuido, podemos estar frente a un cuadro de angina estable, ¿sí? Pero con troponinas negativo en el laboratorio que necesito. Y esto me indica que no hay una lesión muscular todavía, ¿ya? Que no hay ninguna lesión muscular. Pero si yo estoy frente a un IMA, no Q, que significa que hay un infarto o de miocardio, pero que no hay, pero que ya hay lesión del músculo, me voy a encontrar con que con troponinas positivo, ¿sí? Estamos frente a un ST normal o disminuido o infra desnivelado. Entonces, yo encuentro mi representación del corazón. Es así, la lesión no es total, es una lesión parcial. No está tan dañado toda la parte de la cara del corazón, solamente una parte. Finalmente, si estamos en un ST elevado, que también lo denominan IMA, o también puede ser SICA, STE, ¿sí? Es lo que significa síndrome coronario agudo con ST elevado. Y aparte también hay troponinas
vivos, elevadas, ya me voy a encontrar en un cuadro de lesión total, ¿ya? O sea, ya se dañó toda la parte de la cara del corazón. Y eso es lo que está generando la elevación. Mi paciente se encuentra justamente en este cuadro, en un ST elevado. Significa que las caras, como ya hemos mencionado, del 1 al 4, de V1 a V4, que es total, se encuentra en necrosis. Entonces, si estamos frente a un ST elevado y necesitamos los valores de troponina para poder saber si mi paciente está complicado o no está complicado. No olvidar que las causas primarias principalmente son por lesiones propias del corazón y las secundarias que vienen a ser dado por otras patologías como la aterosclerosis, la tensión arterial misma pueden generar, o de repente también la presencia de trombosis venosa profunda. Realmente son las causas principales de lesión del corazón. Y finalmente, las complicaciones que puede haber, si es un proceso isquémico, una angina o puede ser generar un reinfarto, si es un proceso mecánico por obstrucción completa, puede ser una falla cardíaca, cardiogénico, disfunción de las válvulas, principalmente de la mitral que se ve afectada, o llevarme un aneurisma, ¿no? Una dilatación de arterias coronarias. Y arrítmicos me puede generar un bloqueo de ramas, principalmente auriculoventriculares, o un proceso inflamatorio que va a generarme una pericarditis, ¿ya? Entre las complicaciones. Pero en general, con el tiempo, el paciente que me presenta un IMA, una insuficiencia cardíaca congestiva. Principalmente aquí tenemos dos aspectos: cardíaca del lado derecho y la insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Y el principal daño, sumado a ello más la hipertensión arterial, me llevan a una insuficiencia cardíaca del lado izquierdo. Y esto me va finalmente a llevar a otras, como por ejemplo edema agudo de pulmón. Edema agudo de pulmón me puede llevar también a una ingurgitis tubular, me puede conllevar a una portal, edemas, edemas no pulmonares, sino ya extrapulmonares, me puede llevar a la falla. Y esas son todas las complicaciones de un infarto agudo de miocardio. Y eso sería. Entonces, ¿Dudas, profesor, preguntas? IMA se podría considerar también como un problema de salud, ¿o El, no? el Lima, a ver un momento. Sí.